Buenas noches. Los programas pasados estuvimos dando a conocer, introduciéndonos en la vida de algunos santos cercanos, beatos, que ya han sido reconocidos en su estilo de vida de santidad por la Iglesia y que se proponen como modelos para todos nosotros. Pero uno podría decir, bueno, fueron personas que vivieron a principio del siglo XX, sobre todo, en otra circunstancia, en otra época. Los casos que conocíamos eran de gente sobre todo muy religiosa, sacerdotes, religiosas, monjas, y de alguna manera uno podría decir también, bueno, pero ¿qué modelos de vida de santidad para el mundo actual y en las circunstancias actuales? Y también para alguien que tal vez no tiene el estilo de vida de la consagración, de ser religiosa o de ser un sacerdote. Por eso, en estos programas de Cuestión de Fe, en este programa y la semana que viene, vamos a seguir acercándonos a algunos testimonios de vida, algunos santos, beatos ya declarados por la Iglesia, pero también otros que están viviendo o atravesando el proceso de la causa de canonización para llegar algún día a ser declarados santos. Y entre ellos tenemos algunos que tal vez han pasado muy cerca nuestro, que han dejado su obra, no solamente sacerdotes y religiosas, sino también profesionales, padres de familia, empresarios, que son modelos de santidad en el día de hoy. Bienvenidos a Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe. En esta noche vamos a seguir acercándonos a modelos de santidad y acercándonos a estos modelos que en definitiva también queremos que sean más cerca a nosotros en el tiempo y también en la geografía. Hay una anécdota que cuenta que al poco tiempo de haber asumido ya San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, su pontificado, en una de las primeras visitas que hicieron los obispos argentinos al nuevo Papa, dicen que Juan Pablo II les dijo a los obispos argentinos cómo puede ser que en 500 años de presencia de la Iglesia, de presencia del Evangelio en tierras argentinas, no haya ningún santo. Hasta ese momento no había ningún santo que hubiera nacido o que hubiera vivido en la Argentina, ¿no? Y de hecho una preocupación siempre de Juan Pablo II fue la de canonizar, es decir, declarar santos, no solamente a personas que han vivido en otro tiempo, que han sido monjas o sacerdotes, ¿no? Muchas veces como los vemos con cara de estampita, sino realmente a personas de todo tiempo y de toda condición social y estado de vida, para mostrar que en realidad la santidad, que es también un don de Dios, se puede llevar adelante y se puede vivir en cualquier tiempo y también en este tiempo, ¿no? Juan Pablo II lo que quería hacer era poner modelos de santidad. Ya había en la Argentina algunas causas instruyéndose, hemos comentado, después vamos a recordar un poco más también cómo es este proceso, pero implica un tiempo, implica una investigación sobre la vida de las personas, implica finalmente también que se pueda comprobar un milagro para de esa manera entonces tener la seguridad de que esa persona está viviendo ya e intercediendo por nosotros en la presencia de Dios. Y ya uno de los procesos que estaban en marcha era el de Laura Vicuña. Laura Vicuña era una jovencita que había nacido en Chile, pero que había vivido parte de su vida en la Argentina, en Junín de los Andes. Allí también había cursado sus estudios en el Colegio María Auxiliadora de los Salesianos y finalmente fallece a los 13 años, con una historia de vida muy particular también, y por eso vamos a acercarnos también en esta noche a algo de su vida. Algunas pinceladas que comenzamos a conocer precisamente en este informe con una de las hermanas, de las religiosas que vive en el colegio donde estudió Laura Vicuña. Laurita nació en el 1891 y muere en el 1904. Vivió 13 años. Nació en Chile, la mamá con ella,
tiene que salir de Santiago y se va a Chapelco. La mamá entonces, como no tiene trabajo, decide entonces emplearse en todo lo que son trabajos domésticos. Y entonces se va a una estancia, a la estancia de los Fósseres. Y ahí un capataz la invita a la mamá a vivir con ella. Y ella, como estaba carenciada de todo, ¿qué hace? Acepta vivir ahí. La mamá cayó en la trampa, porque no conocía a este hombre, el cual era un hombre violento, la llevaba a golpear a la mamá. Y Laura lo veía todo eso. La chiquita llegar ahí al colegio de María Auxiliadora es como entra en otro ambiente, un ambiente de familia, un ambiente cargado de valores, un ambiente en donde se siente querida, respetada. Cuando está preparándose a la primera comunión, la hermana, la catequista, le va enseñando a ella lo que es el sacramento del matrimonio, y ahí la chiquita intuye cómo la mamá está viviendo mal con este Mora. Cuando ve que la mamá está en esa situación, se da cuenta que la mamá no tiene vida, que la mamá no es feliz. Tiene tanta necesidad de sentirse amada, protegida y muy querida, que le dice a la Virgen ella, yo quiero ser toda tuya, quiero que seas mi mamá y la mamá de mi mamá, ayúdame a que mi mamá sea feliz. La chica se enferma, estaba afectada de los pulmones. Laura está en sus últimos momentos, le dan la extremaunción. La mamá llorando quiere que pide a Dios que se mejore, y la chiquita le dice, ahí le revela el secreto. No, mamá, yo no me voy a curar, porque yo mi vida ya se la regalé a Jesús. Yo voy a estar con Él siempre. Y se la regalé ya ahora para que vos tengas la vida, para que vos vuelvas a Jesús, para que vos seas feliz, para que vos te liberes del pecado. La mamá ahí intuye que ella es la causa de esta muerte prematura de la hija. Muere teniendo nada más que una experiencia, la experiencia de que la mamá le pide perdón y le dice que va a volver a Dios. Recién, en 1982, el Papa la canoniza, porque hay una hermana joven que estaba muy enferma, también con tisis. Y entonces la superiora le dice, pedile a Laurita, que ella también tuvo esa enfermedad. Y ya esta muchacha, hija de una auxiliadora joven, ya no tenía más posibilidad de vida. Dejó ella misma los remedios, se sacó el oxígeno, durmió acostada, cuando hacía tiempo que solo dormía un poco sentada, y empezó a caminar. Los médicos no lo podían creer, y siguió viviendo. Ese fue el milagro. A 114 años de la muerte de Laura, sigue siendo ella realmente una fuerza nueva de alegría, de esperanza, de armonía, sobre todo la gran certeza del valor de la vida, el valor del amor y el amor de todo cómo se va cumpliendo la palabra de Dios. Laura Vicuña fue beatificada en 1988 por Juan Pablo II. Todavía no está declarada formalmente santa, es beata, pero que en definitiva ya es el primer gran paso porque se ha aprobado la heroicidad de sus virtudes, es decir, su vida, y de hecho al aprobarse ya un milagro, de esta manera entonces también se ha corroborado esta intercesión de Laura Vicuña ante Dios por todos nosotros y por aquellos que le piden particularmente algún favor.
Pero Laura Vicuña, vamos a seguir viendo algunas pinceladas de su vida. En realidad, el rostro que conocemos a través de la estampita de Laura Vicuña verdaderamente pertenece a una pintura que fue encargado por los salesianos, pero que no representa cabalmente el rostro fidedigno, podríamos decir, de Laura Vicuña. Lo es en estas imágenes que vamos a compartir en el inicio de este informe, con la fotografía real de Laura Vicuña, una jovencita precisamente del lugar, con los rasgos propios de la tierra que habitaba, y que de esta manera entonces también nos acerca más a su santidad. En la ciudad de Santiago, capital chilena, el 5 de abril de 1891, se abría la Azucena de los Andes para perfumar con sus virtudes un ambiente cargado de odios y rebeldías por la revolución. Laurita Vicuña nació en Santiago y fue bautizada en la parroquia de Santa Ana, la segunda parroquia por antigüedad de aquí de Santiago. En esa misma parroquia, en esa misma pila bautismal, fue bautizada Santa Teresa de Jesús de los Andes. Y yo también, porque mi familia vivía en esos tiempos en la jurisdicción de la parroquia de Santa Ana. Es difícil establecer todos los datos históricos sobre Laurita. Se sabe que su padre era un militar llamado José Domingo Vicuña. No he podido averiguar el segundo apellido. Su madre era una señora de apellido Pino. Y cuando se bautiza Laurita, en la partida de bautismo aparece como hija legítima. Sin embargo, eso no es perfectamente claro, porque cuando fallece no aparece en el acta de fallecimiento como hija legítima. Y tal vez esa fue la razón por la cual, queriendo ella ser aspirante de las religiosas de María Auxiliadora, no fue admitida. Muchas veces, aún en los recreos, le decía a sus compañeras: ¿me acompañan, por favor, a rezar por mi familia? Y las niñas después se iban enseguida, la acompañaban. Pero ella se quedaba como embelesada, como en otra dimensión, como quien no está en las cosas materiales, sino más allá. No sé explicar lo distinto, porque estas cosas superan la materialidad, superan la relación con las cosas que vemos y que tocamos. Ella estaba más allá. Si no hubiera sido así, hoy, después de 100 años, más de 100 años, no tendríamos a Laura Vicuña tan viva en todo el mundo. Laura Vicuña es muy amada por los chilenos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Como señalaba, es conocida, tal vez no en su totalidad, pero los chilenos saben quién es Laura Vicuña. La devoción está concretada en capillas que están a lo largo del país. En la mayoría de las regiones en que está dividido nuestro país, encontramos este testimonio
de fe. Necesito tener una ilusión, el coraje de amar hasta el final. Necesito vivir con decisión tu amor que me quema el corazón. ¿Qué puedo ser yo sin tu amor? ¿Qué puedo dar a cambio sin dolor? Porque te amo, a nada temo renunciar. La foto que veíamos al final de Cafaro Rore, un pintor italiano que fue el encargado de alguna manera de recrear su imagen, aunque como decíamos anteriormente a este informe tan interesante con testimonios de su vida y con la espiritualidad de Laura Vicuña, la imagen auténtica es la fotografía que veíamos al principio. Laura Vicuña, que al morir a los 13 años, de alguna manera también entregando su vida por la conversión de su madre y uniéndose profundamente a Dios en el deseo precisamente de pureza y de que su madre pueda convertirse, es un modelo indudablemente de santidad para todos, particularmente también para los jóvenes, mostrando que en realidad en cualquier momento de la vida alcanzar la santidad es posible. Y no significa muchas veces hacer cosas extraordinarias, sino que es sobre todo vivir unidos a Dios. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos en Cuestión de Fe vamos a seguir acercándonos a algunas vidas cercanas a nosotros en el tiempo y también en la geografía de nuestro país y que se proponen como modelos de santidad. La pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Canal 2, el canal de la ciudad. Llegamos a todo Gualeguay. Más de 70 señales para disfrutar. La mayor producción en programación local. Rigurosidad periodística. Amplia cobertura deportiva. Transmisiones en vivo y directo. Estamos donde vos querés. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche acercándonos a modelos de santidad, personas que han hecho este camino unidos a Cristo muy cerca nuestro en el tiempo y también en nuestra geografía. Esta estampita que tengo en mis manos y que se reparte cada 1 de noviembre, está hecha para este año 2014, trata de reflejar cuáles son las causas de las personas que en Argentina está en investigación su proceso de santidad. El 1 de noviembre sabemos que es el Día de Todos los Santos, el día también en nuestro país en que se ora particularmente por la santificación del pueblo argentino, de todo el pueblo argentino, y la glorificación de estas personas que de alguna manera están en investigación su vida para poder ser declarados santos. Y encontramos muchos rostros, indudablemente, rostros antiguos y rostros más nuevos, rostros jóvenes y rostros más adultos. Uno de los que está en primer lugar, porque en principio están el único santo argentino, Héctor Valdivieso, de cuya vida vamos a hablar también en estos programas, es el de también una religiosa que en realidad fue la primer mujer declarada beata en nuestro país por Juan Pablo II, ni más ni menos hace algunos años, y se trata de María del Tránsito Cabanillas, que vivió entre 1821 y 1885.
Vamos a ir viendo estas imágenes de la casa, del lugar donde en definitiva se santificó María del Tránsito Cabanillas, fundadora de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, y que, como decíamos, nació en Córdoba, en San Roque, el 15 de agosto de 1821. Tenían 10 hermanos más. Era una familia cristiana y de alguna manera también a lo largo de su vida fue reflejando este amor a Cristo. Más adelante a su nombre le agregaría María del Tránsito de Jesús Sacramentado, por la gran devoción que tenía a la Eucaristía. A los 12 años hizo su primera comunión, la realizó en una capilla de campo, y a los 15 años se confirmó. Los dones del Espíritu Santo intensificaron su sentido sobrenatural de la vida, la atenta escucha de la voz de Dios, el deseo de la imitación del Señor. Durante su juventud tuvo 2 grandes compañeras, sus hermanas Josefa y Nicasia. Para los demás hermanos, por la diferencia de edad, ella era como una especie de madre, encargada de cuidarlos. A pesar de tener siempre un intenso llamado a la vida de recogimiento y de oración, nunca pudo evadir los deberes que tenía por ser la joven dueña de casa. Cosas como galas, la música, la fama, nunca le atrajo su mirada, y más bien cuando cerraba los ojos veía precisamente esa necesidad de unirse al Espíritu de Dios. Perdió a su padre a los 29 años, quien era su gran amigo, por lo que la herida que sintió fue muy profunda, y en ese momento Jesús empezaba a prepararle una nueva senda. Luego se sobrepuso de la muerte de su padre y de sus hermanos Eufemia, Isabel y Emiliano, que fallecieron en 1875. En el año 1878, la Madre María del Tránsito, acompañada por solos 2 jóvenes, fundó la congregación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas. El lugar donde estaba lo denominaron Colegio de Santa Margarita de Cortona, en el que tenían como principales objetivos promover las obras de caridad y misericordia y dar educación gratuita a las hijas de los pobres y desamparados. La nueva congregación tuvo una gran extensión y un rápido crecimiento vocacional. En 1879 se le solicitó al ministro general de la Orden el nombramiento del padre Poreca como director y la madre Tránsito como madre superiora, y luego de 7 meses se fundó en Concepción del Río Cuarto el Colegio Nuestra Señora del Carmen, siendo designada superiora mayor. En 1882 se fundó en Villanueva, Córdoba, la tercera casa dedicada a la Inmaculada Concepción, y como decíamos, la orden tuvo un rápido desarrollo y extensión. Antes de que la Madre Tránsito entregara por completo su alma a Dios, sus últimas palabras fueron: «Yo ya no les hago falta porque no puedo hacer nada más, pero cuando muera desde el cielo les haré mucho bien». Fue beatificada, como decíamos, por Juan Pablo II el 14 de abril del año 2002, siendo también, como decíamos, la primera mujer en alcanzar el honor de estar en los altares, la primera mujer de nuestro país concretamente, ¿no? Por esta obra que, como también en otros casos, han sido fundadoras o fundadores de congregaciones los que han mostrado este camino de santidad, recibiendo este don particular de Dios de fundar una nueva familia de religiosos o de religiosas para el servicio a los hermanos. Otra de las historias que queremos compartir también en esta noche es la del padre León Torres, también cordobés, también fundador de una orden religiosa, pero lo vamos a ver en este video con esta música que fue elaborada en su honor por también las hermanas que forman parte hoy en día de su congregación. Fuiste surco abierto en tierra fértil, acogiste semillas de vida y redención. Creciste mirando siempre al cielo, te dejaste cuidar por el que te sembró. Creciste mirando siempre al cielo, te dejaste cuidar por el que te sembró. Escuchaste el clamor de corazones atados por el odio y esclavos
escuchaste la respuesta del Señor. En el silencio de tu alma engendraste una pregunta. En el cáliz escuchaste la respuesta del Señor. Padre Torres, gracias por ser el que hoy me muestra el camino que vos mismo te animaste a recorrer. Llévame siempre de la mano, una respuesta quiero ser. Padre Torres, gracias por ser el que hoy me muestra el camino que vos mismo te animaste a recorrer. Llévame siempre de la mano, una respuesta quiero ser. Ejemplo de todo lo que enseñaste, humildad sólida y profunda caridad. Quisiste que seamos faros luminosos, que obremos con firmeza y con suavidad. Quisiste que seamos faros luminosos, que obremos con firmeza y con suavidad. Dejaste tu vida como testimonio, entregado al amor infinito y maternal de María, la Reina y Redentora, de quien aprendiste la santidad. De María, la Reina y Redentora, de quien aprendiste tú la santidad. Padre Torres, gracias por ser el que hoy me muestra el camino que vos mismo te animaste a recorrer. Llévame siempre de la mano, una respuesta quiero ser. Padre Torres, gracias por ser el que hoy me muestra el camino que vos mismo te animaste a recorrer. Llévame siempre de la mano, una respuesta quiero ser. Llévame siempre de la mano, una respuesta quiero ser. Llévame siempre de la mano, una respuesta quiero ser. Veíamos en este video parte de la vida de León Torres, relatada en estas imágenes, con sus fotografías también, hasta muy anciano, cuando precisamente entregó su vida después de una vida muy fecunda, fundador, como decíamos, de las hermanas terceras mercedarias del Niño Jesús. Y hay una particularidad en esto que hablábamos de personajes que han estado muy cerca nuestro, de que el padre de León Torres en realidad estuvo, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, y él personalmente fundó el Hogar de Niñas de la ciudad de Gualeguaychú, hogar de niñas que hoy pertenece al Estado, pero que por muchos años estuvo atendido precisamente por esta congregación religiosa. Por eso una de las calles aledañas al hogar se llama León Torres, y como decíamos, él en su momento estuvo personalmente fundando este hogar aquí en la provincia de Entre Ríos, lo que verdaderamente nos muestra cómo de alguna manera también las historias y las vidas se van entrecruzando, y de esta forma también vamos viendo cómo estas obras de estos fundadores verdaderamente han continuado en el tiempo e indudablemente que han dado mucho fruto. El padre León Torres todavía no es beato, no es santo, su causa se encuentra todavía en el Vaticano y concretamente se está investigando un milagro que ocurrió en la provincia de Córdoba, y en caso de certificarse entonces podría ser declarado beato. Y otro dato también interesante es que un cordobés perteneciente a la Orden de los Mercedarios es hoy en día el superior general de esta congregación religiosa tan importante en todo el mundo, el superior general del mundo entero, ¿no? Está allí en Roma, y de alguna manera también muestra los frutos que ha dado la espiritualidad mercedaria en nuestro país.
Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos en Cuestión de Fe, seguimos recorriendo algunas vidas de modelos de santidad en nuestro país. Canal 2, el canal de la ciudad. Llegamos a todo Gualeguay. Más de 70 señales para disfrutar. La mayor producción en programación local. Rigurosidad periodística. Amplia cobertura deportiva. Transmisiones en vivo y directo. Estamos donde vos querés. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche con algunas pinceladas de vidas de argentinos cuya vida, sus méritos, con lo que han hecho, con la forma en que han vivido, de alguna manera están en investigación también para alcanzar la santidad y para proponerse como modelos no solamente para los argentinos, sino para todo el mundo. Uno de los personajes muy conocidos desde hace mucho tiempo es Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Recordábamos que hay nombres de calles, de instituciones, de escuelas, con este catamarqueño que fue sacerdote y que se destacó sobre todo en épocas en que se promulgó la Constitución de 1853. De hecho, tuvo un papel destacado durante este tiempo histórico de nuestro país y por eso también su fama ha perdurado a lo largo de los años. Vamos a acercarnos un poco a la vida de Fray Mamerto Esquiú a través de este testimonio. Fray Mamerto Esquiú es un fraile, es un hombre que nació en Catamarca. Y en ese momento no era fácil la formación. Él fue formado por frailes que fueron desde acá, desde el convento de la Recoleta a Catamarca. En Argentina había un momento muy difícil, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional había sido motivo de peleas, de discusión y de mucha división. Era necesario un reconocimiento de parte de la Iglesia de que lo que se quería estaba en orden a la voluntad de Dios. Y entonces, en un famoso discurso, en un sermón de Fray Mamerto Esquiú, que se llama Lectare de Gloria Vestra, nos alegramos con vuestra gloria, que es una cita de la Santa Biblia, Fray Mamerto Esquiú nos hace comprender a todos, hizo comprender en aquel momento que la historia que habíamos tenido y la historia que deberíamos tener es una historia que pasa por la voluntad de Dios. La Iglesia y la nación van juntas. Por eso es que se dice que Fray Mamerto Esquiú ha bautizado a la Constitución Nacional. Él es el artífice del regreso a la vida conventual de los franciscanos aquí en América, de los franciscanos argentinos, porque unos años antes la orden franciscana había visto que no era tan fácil mantener la vida franciscana y la vida religiosa en general en Argentina debido a una ley que prohibía el establecimiento de muchos frailes por convento. La vida de Fray Mamerto Esquiú se conservan en diversas especies de agendas en la que él anotaba diariamente lo que hacía, a dónde iba a ir. Y hemos leído sus oraciones, su amor a Dios, su devoción a la Virgen María, su amor especial a Jesús en la Eucaristía y también cómo adoraba al niño Dios. Y los franciscanos se dieron cuenta de que era necesario iniciar el proceso de beatificación. Se está trabajando para la beatificación, para la santificación de Fray Mamerto Esquiú, dado que cuando se hizo el reconocimiento de sus restos mortales, se encontró que tiene el corazón incorrupto, como un signo de que Dios le dio una bendición especial. Hay que conocer todo lo que dijo e hizo y escribió. Eso tiene que pasar por un tamiz teológico. Luego,
las virtudes, fe, esperanza y caridad principalmente. ¿Cómo las ha vivido? Se debe comprobar de que ha vivido en grado heroico, no como el normal de la gente, sino con mucho más. Luego su capacidad de amor en la oración a Dios. ¿Cómo vivía él su intimidad con Dios? Es muy importante el discurso que él hizo y tantas cosas que se están conociendo de él. Por eso es que nos alegramos y esperamos poder demostrar, poder hacer ver a todo el mundo de que Fray Mamerto es no solo un héroe nacional porque ocupó diversos cargos en la nación, sino también un santo de la Iglesia, un santo franciscano. Parte de la vida, como decimos, un acercamiento solamente a lo que ha significado Fray Mamerto Esquiú para no solamente la vida de fe, sino también la vida histórica de nuestro país, ¿no? Yo el año pasado tuve la oportunidad de conocer y de visitar allí en Catamarca la casa donde vivió Fray Mamerto Esquiú, donde nació, donde se crió, y realmente es muy lindo poder tomar contacto con parte de la historia, con parte de lo que ha significado en su tiempo la vida de este hombre que, a pesar también de las realidades características de la época, de las dificultades mismas de la época, sin embargo alcanzó unirse a Jesús para poder llevar adelante una vida de santidad. Y cuando hablamos de santos, tenemos que decir propiamente que en la República Argentina hay un solo santo declarado, ¿no? que ha alcanzado este honor, ¿no? Los demás son beatos o, como estamos recorriendo ahora, están sus vidas en proceso de investigación. Este santo declarado se trata de San Héctor Valdivieso. En realidad, él nació en la República Argentina, se trasladó a los 4 años con su familia a España y allí alcanzó el martirio cuando fue fusilado, concretamente en el año 1934, y luego Juan Pablo II lo declarará santo y lo propondrá precisamente como modelo universal. Vamos a acercarnos entonces con este testimonio a la vida, a lo que ha significado para su época y también para nuestra época, Héctor Valdivieso en la República Argentina. Héctor Valdivieso, llamémoslo por ahora Héctor Valdivieso, nace acá muy cerca, en Boedo, en la calle 33 Orientales, y ahora es 33 Orientales y la autopista. Ahí todavía se conserva su casa natal. Héctor nace en 1910, el 31 de octubre, por eso este año es el centenario del nacimiento de Héctor, y lo bautizan en la iglesia San Nicolás de Bari, que queda donde actualmente está el obelisco, quedaba. Esa iglesia después la demuelen y es la que actualmente está en la avenida Santa Fe. Así que a los 4 años Héctor regresa con sus padres a España y a los 12 años él conoce a la congregación de los Hermanos de la Salle. Él decide ingresar como hermano y a los 17 años él en ese entonces recibe el hábito religioso. Termina su carrera como maestro y a los 18 años él va a su primer escuela como maestro en una comunidad religiosa. Y era buen jugador de fútbol. Algunos exalumnos decían que en los recreos jugaba al fútbol con los pibes y le llamaban el argentino. Ya se ve que él guardaba su característica de ser argentino y que jugaba muy bien y muy fuerte, decían los exalumnos de él. Se mueve mucho con lo que hoy día llamaríamos los grupos juveniles. En ese entonces eran grupos de apostolado cristiano. Organiza retiros, paseos, momentos de oración y escribe en los diarios locales de la ciudad. Entonces tiene una faceta también de periodista porque escribe artículos defendiendo fundamentalmente la fe cristiana. España en esos años vive una situación de mucha transformación social. Hay un fuerte movimiento obrero sindical. Entonces se da un enfrentamiento de tipo político-religioso del cual no es ajeno Héctor. Héctor escribe en los diarios de la zona en defensa de los principios católicos.
Como la cosa en el norte de España se ponía pesada, uno de esos lugares es Turón. Y ahí la situación se volvía insostenible, la congregación decide retirar la comunidad religiosa anterior y manda una comunidad de gente joven. Entre esos va Héctor. La cosa se pone difícil y en octubre estalla la revuelta en toda España. Lo que se llamaban los grupos obreros organizados van y toman la escuela y la comunidad y detienen a todos los hermanos. Hacen un comité popular, le hacen un juicio rápido y deciden fusilar. Conclusión, a la noche los llevan al cementerio en el año 34, a la 1:30 de la mañana. Los llevan y le dicen, los vamos a fusilar. Los hermanos para todo eso se habían preparado, habían estado orando, ellos estaban convencidos de que ahí iban a sellar con su sangre su condición de ser cristianos y religiosos y dedicados a la educación católica. La vida de Héctor Valdivieso, relatado por este hermano de La Salle, de su congregación, sabiendo que en aquella época también muchos religiosos, muchos sacerdotes, muchas religiosas fueron fusilados en España por odio a la fe, y de hecho sus procesos de canonización, declarándolos mártires, se han ido desarrollando, y en los últimos tiempos ha habido la elevación a los altares de muchos de aquellos que en su momento fueron asesinados, como decíamos, por odio a la fe. Pero a partir de 1934 es cuando se empieza a investigar un poco más sobre su vida y se empiezan a tratar de ver los datos y lo que significaba como propuesta para la santidad en toda la Iglesia universal. Por eso seguimos escuchando este testimonio, y concretamente el testimonio de Milagro, que finalmente lo lleva a los altares. Y a partir de ahí, del año 34, mi congregación empieza a juntar datos históricos de esta comunidad, porque dijeron, estos son mártires por la fe cristiana. Beato es una categoría dentro de la Iglesia, que quiere decir que es una persona admirable, es valiosa por su ejemplo cristiano, y al cual la gente que tiene fe le puede rezar y pedir algo como un intercesor ante Dios. Eso sucede en el año 1990 y estuve en esa ceremonia de la beatificación de toda la comunidad. Acá entran todos los hermanos y el sacerdote fusilado con ellos. Ese día, en Nicaragua, hay una muchacha joven, Rafaela Bravo Girón, que está enferma de cáncer de útero. Los médicos le dicen, Rafaela, no hay solución. La fe ante todo que yo sentía de que ellos me iban a ayudar, me iban a aliviar. Yo sabía que ellos me iban a hacer un gran favor. ¿De qué? De que era curar. De las operaciones que tengo, que parten de aquí hasta acá, que fueron 5, donde ya no tenían nada ellos que hacer, que ya no había remedio. Sentí un dolor fuerte que me salió un cuerpo extraño de ahí. Ayer sentí que me moría, hermano Alex, sentí que me moría, le digo yo. Y entonces viene y me dice, ¿y qué sentiste, Payita? Una cosa horrible, ya le explico. Y fue ayer a las 9 de la mañana y me dice, Payita, imagínate que ayer beatificaron a los hermanos de Asturias. Bueno, acá es donde entran los médicos nicaragüenses, donde entran las autoridades religiosas, donde entra el Vaticano. Esto es una serie de exámenes que, si no hay realmente algo que no se explique por una intervención de este carácter, no pasa. Entonces el Vaticano reconoce ese milagro y esto los habilita para ser declarados santos. Yo creo que es alguien que puede servir de modelo en un momento como el actual, que vivimos de posmodernidad, donde está todo bien, todo vale. Yo creo que hay ideales que no está todo bien. En esta sociedad argentina, lo digo bajo mi exclusiva responsabilidad, no está todo bien, ni mucho menos. Yo creo que la gente le confía, primero porque es un santo joven, después argentino,
conoce lo nuestro. Y tercero, yo creo que hay mucha necesidad de terminar con el sufrimiento y el dolor. Entonces, cuando una sociedad se olvida de sus pobres, de sus enfermos, de sus jóvenes, y nos queda siempre, o surge con más entusiasmo, bueno, pidámosle a Dios. La vida de San Héctor Valdivieso, entonces, y particularmente este último tramo de la investigación del milagro, con este testimonio de esta nicaragüense, entonces, que de esta manera, a través de esta curación milagrosa, Héctor Valdivieso pudo ser declarado santo, ¿no? Si bien él vivió parte de su vida en España, es muy lindo pensar que un argentino, alguien que nació en estas tierras, que fue bautizado, de hecho, en nuestras tierras, hoy es modelo y es intercesor, sobre todo, ante Dios, y particularmente también modelo para los jóvenes de permanecer en la fe y mantenerse firmes en la fe a pesar de las dificultades, y dificultades tan extremas como en este caso las que veíamos. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a ver el testimonio de otro proceso de investigación de una vida que es, como decíamos, la de un empresario argentino que se propone también como modelo de santidad para todos los empresarios de nuestro país. La pausa y seguimos en Cuestión de Fe. Canal 2, el canal de la ciudad. Llegamos a todo Gualeguay. Más de 70 señales para disfrutar. La mayor producción en programación local. Rigurosidad periodística. Amplia cobertura deportiva. Transmisiones en vivo y directo. Estamos donde vos querés. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche, acercándonos a la vida de algunas personas que se está investigando su forma de vida, lo que han dicho, lo que han pensado, lo que han hecho para poder ser declarados santos, ¿no? Y como decíamos, son muchas las causas de los argentinos en este sentido, y hay una que es muy interesante, que se trata la de Enrique Llo, que fue un empresario que vivió entre 1921 y murió en 1962, gerente de las cristalerías Rigoló, y desde ese lugar pudo encarnar también la fe, viviendo el Evangelio, con una preocupación definitiva por llevar adelante los modelos de caridad y de preocupación y de amor al prójimo que nos muestra Jesús en el Evangelio. Por eso vamos a acercarnos un poco a esta vida tan interesante, la vida de Enrique Llo, a través de este informe. Enrique nació en París el 26 de febrero de 1921, en el hogar de Alejandro Llo y Sara Torquins. Antes de cumplir 15 años, se incorpora en la Marina, integrándose a la promoción número 66 en Río Santiago. Su trabajo en la Marina y su apostolado lo hacen un hombre feliz. Sin embargo, Enrique sueña con algo más: el amor de una mujer, de una familia. Cecilita, como la llama cariñosamente, muy pronto se convierte en alguien especial. Cuando terminó la guerra, Enrique ya había pensado en dejar la Marina, porque él quería ser obrero. Un tío de Cecilia le ofrece un importante puesto en la cristalería Rigoló, pero Enrique no sabe si aceptar o no ese puesto jerárquico. Porque si trabajara como obrero, si fuera uno más de ellos, conocería sus sufrimientos, sus inquietudes espirituales, y podría transmitirles mejor el mensaje del Evangelio. Finalmente acepta el desafío de las circunstancias. Será un ejecutivo de alto rango, pero por sobre todas las cosas, será un empresario cristiano. Los trabajadores de la cristalería lo vieron llegar y se dieron cuenta que era alguien muy especial, un jefe distinto. Entre, digamos, los dirigentes y los obreros había un muro que les impedía
establecer comunicación. Y Enrique no lo tenía y ellos se sentían cómodos como para hablar con él. Se reúne con algunos empresarios que había conocido al finalizar la guerra y así deciden formar en 1952 ACTE, que significa Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, creada con el espíritu solidario y de servicio de una nueva clase empresaria. Enrique es elegido presidente y, agradecido por este reconocimiento, alza la voz para transmitir su mensaje. La función empresaria no puede ser disociada de la vida de una comunidad. Por ello, la acción empresaria repercute en la vida entera de la nación. Pero el empresario responsable también se toma tiempo para dejarse abrigar en el calor de su hogar. Allí lo envuelven el amor de Cecilia y sus hijos. Me llamaba la atención ese afecto profundo que tenía con su mujer y sus hijos. Desde el más chiquito, todos tenían un lugar en la casa. Y él los sonreía con ellos. También comparte con los suyos el mundo de la fábrica. Quiere que sus hijos conozcan esa otra familia, la de los obreros y empresarios. Esa familia a la que también quiere darle lo mejor. Le extendía la mano con afabilidad, con cariño. Y, ay no, señor, que tengo las manos engrasadas. Pero no, mi amigo, y lo abrazaba y le tomaba del brazo. Enrique parte a estudiar administración en la Universidad de Harvard. Sabe que su apostolado se va a enriquecer si está unido al estudio y a una mejor preparación. Y ya estaba pensando en participar de la creación de la futura Universidad Católica Argentina. Enrique sabe que está muy enfermo y lo asume heroicamente, sin quejarse. Pero más que su enfermedad, le duele sentir que todavía le queda mucho por hacer, que va a abandonar a su familia, que ya no podrá proteger a sus obreros. Más de 200 personas fueron a donar sangre y creo 250, 260. Y creo que la mayoría vino a trabajar. Donaron sangre y vinieron a trabajar. Reunió a la gente para agradecerles. Y decía que ahora estaba contento porque sabía que en sus venas corría sangre de obrero. Y como un regalo de Dios, en el final de su vida, Enrique cumple su sueño. Ahora corre sangre obrera por sus venas. Ya es uno de ellos. Y el hombre de la libretita, como lo apodaron algunos cariñosamente, se despide de la vida pública, invocando a su socia celestial, con palabras que son parte de su legado, de su herencia espiritual, que resuenan aún hoy. Enrique fallece el 27 de agosto de 1962. Enrique Shaw, que esperemos sea algún día proclamado santo. Enrique, que no tenía miedo, iba adelante, miraba hacia adelante, hacia la cruz, hacia Jesús, hacia Dios. Y la vida de Enrique Shaw, que comenzó en París, sigue en el corazón de todos los que conocieron a ese chico travieso que desafió la tristeza y empezó a navegar en busca de nuevas experiencias. Y un día descubrió el secreto de la verdadera alegría. Consiguió lo que tanto deseaba: hacer felices a los demás. Enrique simplemente sonreía y daba a manos llenas, porque había encontrado a Dios. Un poco veíamos el conjunto de la vida de Enrique Shaw, allí con el testimonio de su esposa, con el testimonio también de algunas empleadas,
Enrique Yo, como se destacaba en el informe, fue el fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que hasta el día de hoy funciona, y de alguna manera lo interesante es que se puede proponer y se puede ver que la santidad también es posible alcanzar desde una función como la de ser empresario. Pero vamos a ver este testimonio un poco también recreando y contando su vida a través de hoy en día uno de los dirigentes de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa a través de este testimonio. Nace en Francia en febrero de 1921. En esa época su padre era el gerente de un banco argentino que tenía una sucursal en Francia. Lamentablemente, a los pocos años de vida, su madre muere. A los 5 o 6 años regresan a Argentina. El padre, no siendo católico, sí asume una responsabilidad y una promesa para con su madre de criarlos dentro de la religión católica a sus hijos. A los 14 años, Enrique ingresa a la Escuela Naval en Río Santiago, pero ya comienza a distinguir determinados elementos que hacen que se empezaba a notar diferencia en su forma de ser. Se casa en 1943 con Cecilia Bunge, pero en algún momento en su carrera lo trasladan para hacer un estudio a los Estados Unidos y comienza a sentir un llamado. Quería salir de la Marina y dedicarse a trabajar y estar junto con obreros. Quería estar junto con la persona que trabajaba y poder darle a su vez de su fuerza espiritual. En una de las tantas reuniones que debe haber mantenido con el obispo en Boston, en Estados Unidos, el obispo le dice: no sé si sos la persona indicada para estar entre obreros, pero sí creo que sí sos una persona que puede estar entre los empresarios, llevando adelante los aspectos de interpretación de las escrituras para ponerlos en práctica entre los empresarios. Y es así entonces como en 1952, él con un grupo de otros empresarios funda ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. El mensaje más importante de él era la puesta en práctica de las escrituras, pero con objetivo empresarial. Los valores más importantes son los de la dignidad de la persona, o sea, que no sea avasallado los principios básicos, la verdad, la confianza, la fortaleza. No solo en el aspecto empresario Enrique se distinguía. Se es santo todo el tiempo, no se es santo solamente en una etapa del día, digamos, o en una parte del día. Enrique muere en 1962 y es a partir entonces del año 97 a través de Monseñor Mejía, que en una reunión interna de ACDE él propone que ACDE sea el postulador de la canonización de Enrique, es que comienza a organizarse todo este proceso. Nosotros estamos convencidos de que estamos frente a una persona que fue un santo. No existe una intervención directa diciendo que ha habido un milagro. Todavía no lo hemos podido detectar. Han habido intervenciones a través de comentarios hechos por personas. Hay personas que no conocemos que hoy en día están rezando por él. Quisiera transmitir un mensaje de optimismo y de esperanza, que es lo que no podemos dejar de plantear. Enrique siempre decía: debemos mejorar Argentina, debemos mejorar la vida empresaria con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa, buscando el bien común. Yo creo que esto es lo que debemos seguir haciendo. Tendremos dificultades, tendremos altibajos, la esperanza no la podemos perder. Debemos ser distinguidos por lo que hacemos, no solo por lo que pensamos. Y entonces, este es el mayor esfuerzo que debemos hacer. Es cómo poner en práctica aquello que Enrique en su momento comenzó a enseñarnos. Veíamos aquí entonces también otro testimonio, en este caso de uno de los integrantes de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, estos testimonios que fueron realizados para un ciclo durante el año 2010 llamado Argentina de la Fe y que
Ustedes veían ahí la dirección, puede también volverse a ver en internet, porque de alguna manera en el 2010, con el Bicentenario, lo que se quería recrear era mostrar cómo a lo largo de toda la historia la fe, la presencia cristiana, de alguna manera ha ido modelando también parte de la historia argentina. Es muy interesante también poder escuchar qué opinan y qué recuerdan los empleados, los sindicalistas que en aquellos años tan difíciles de la historia argentina, de los años 50, 60, de las luchas también sindicales, qué significaba para ellos precisamente encontrarse con alguien que desde la dirigencia empresarial, pero particularmente movido por el espíritu cristiano, buscaba el bienestar también de los empleados. Por eso vamos a ver también estos testimonios. Enrique y yo tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa. Y este sindicalista se resistía porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. Fuimos los sindicalistas a la casa del señor Yo y llamó a los chicos, les explicaba. Estos señores tienen que estar en la fábrica porque a veces nosotros cometemos injusticias, no entendemos bien y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo. A lo mejor un empleado, un operario, no se animaba a llegar al patrón a contarle un problema. Entonces, si él se enteraba, él iba a donde fuera, al taller, al horno, a preguntarle, quería saber por qué, y los asuntos siempre se solucionaban. Después, por ejemplo, vino con una moto lindísima un día, y los chicos del barrio nunca con esa moto, se amontonaron todos alrededor de la moto. Bueno, venía una reunión, le estaban esperando, bueno, me da risa, y no venía. Entonces dice, el señor me va a asomar a la calle, porque hace rato que oímos que llegó la moto. Estaba dando vuelta manzana a cada chico. Rigoló en esa época tenía 3.600 obreros, más o menos. Y cuando él iba a la fábrica grande en Berazategui, entraba y muchos lo saludaban al paso. Y generalmente lo saludaba por el nombre y le preguntaba por Juancito, su hijo, que si se había curado, por ejemplo, si cómo andaba, si estaba en el problema de cada uno. Llegó a fin de año, Cristalidad Rigoló entonces daba gratificaciones al personal que se iban incrementando año a año. Y entonces me había aumentado una suma que en proporción y referencia a lo que yo había recibido el año anterior era bastante importante. Y agregó con una sonrisa, para una ventanita más. Una de las crisis cíclicas en que el país estuvo siempre inmerso, yo le propongo que había un horno parado en Rigoló, lo encendemos, hacemos vidrio verde, que es el vidrio de batalla, el vidrio más común, y castigamos, le sacamos del trabajo a la competencia. ¿No ve? Me dice, ¿no ve? Usted piensa en el negocio y no piensa en la gente. Y vamos a dejar gente sin trabajo en otro lado. Eso lo pintaba de cuerpo entero, como era Enrique en sus pensamientos humanos. Más de 200 personas fueron a donar sangre. Donaron sangre y vinieron a trabajar. Yo no asistí a la despedida que él hizo en Berazategui, donde anunció el mal que tenía. Pero tuvo esa valentía, esa grandeza. Discúlpenme. Reunió a la gente para agradecerles. Y decía que ahora estaba contento porque sabía que en sus venas corría sangre de obrero. Aprendimos muchas cosas del ejemplo que él daba con su austeridad. Si el 50% de los empresarios fueran como Enrique y yo, no pasarían las cosas que están pasando. Porque él decía que detrás de un obrero, un empleado, había una madre, un hermano que esperaba el pan de cada día. Para mí es el hombre modelo que conocí en mi vida.
Es emocionante poder ver estos testimonios que hemos escuchado de la vida de Enrique Yo, este empresario prácticamente de nuestro tiempo que se propuso vivir el Evangelio también en su vida cotidiana, en su vida profesional y en su vida empresarial, y vivirlo precisamente en este vínculo del amor a los hermanos y a todos aquellos que tenía alrededor de él. Por eso vamos a continuar en la semana que viene viendo otros testimonios de vida, otras causas de canonización que se están instruyendo a nivel de la Iglesia y que precisamente se proponen de alguna manera como modelo de santidad para todos. Para los argentinos, que muchas veces necesitamos precisamente, como escuchábamos en los testimonios, de más gente que de alguna manera quiera construir también un país mejor desde bases sólidas de la fe y de los valores como lo que hemos escuchado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche en Cuestión de Fe. Nos encontramos la semana que viene. Como siempre pueden seguirnos también a través del correo electrónico, a través del Facebook, en nuestro blog y de esta manera también seguir viendo estos programas y acercándonos un poco más a nuestra fe. Hasta la semana que viene y muchas gracias.